Muy buenas a todos. Como todos saben, mi nombre es Mauricio. Y en este día de agosto 5 de 2022, estoy en un grupo de debates, donde, bueno, como todo el grupo de debate, ¿no? Aparecen ciertos personajes con diferentes características. Hoy sí me ha llamado mucho la atención de un grupo de unos enoteístas llamados enoteístas monólatras, de un falso profeta llamado Tito Martínez. Este grupito me ha llamado mucho la atención porque se han encontrado una diversidad de personajes que de verdad causan risa. Causan risa, pero a la vez causan tristeza. ¿Por qué? Porque son un desprestigio total para el Evangelio. Total. Con esto quiero decir que estos individuos tienen el mismo carácter y la misma personalidad que su líder, que su maestro. Eso es un peligro total, ¿no? Y esto es lo que hace la diferencia entre una secta de un grupo secular, un grupo normal. Esa es una diferencia grande. ¿Por qué? Porque siempre cuando se habla de una secta se habla de una distinción, de unos rasgos característicos. O sea, yo me he puesto a analizar sectas, como los Testigos de Jehová y entre otras muchas, ¿no? Hasta la secta de Jim Jones ahí en Estados Unidos. O sea, sabemos que este individuo hizo suicidar a todos sus miembros. O sea, hubo como un lavado de cerebro. Y esto es lo que hace una secta prácticamente. ¿Por qué se llega a estos extremos? Al extremo de seguir a un hombre ciegamente. Por varias cosas, especialmente los principios, un principio bíblico. En la Biblia podemos ver en Proverbios 29:12. Y se los voy a leer aquí ligero. Dice así: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, no dice uno, sino que dice todos. Todos sus servidores serán impíos. Si una persona gobernante, aquí prácticamente podemos tomarlo de dos formas. Gobernante tanto político como religioso. Hay gobernantes que son religiosos, o sea, que gobiernan un grupo de personas y a ese grupo de personas le denominan iglesia y ponen otros títulos de denominación prácticamente religiosa, con términos religiosos. Y lo que me llama la atención es que dice todos, o sea, la palabra dice todos sus servidores serán impíos. Y como ya lo dije, hay gobernadores tanto políticos como religiosos. Se puede tomar de las dos formas. Hay monarcas religiosos dentro de sus mismas organizaciones que ellos le llaman iglesia. Así por ponerlo por ese estilo. ¿Qué pasa con estos gobernantes? Que los miembros, los servidores, los siguen a ellos ciegamente. Todo lo que diga ese personaje va a ser palabra de Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el meollo del asunto. Oh, saluda Ricardo. Bueno, ha entrado Ricardo en la sala. Y yo quiero que escuche esta parte, porque esta parte es fundamental. Esta parte de la secta es fundamental. Lo que estoy diciendo, Ricardo, es que el carácter de una secta es que un líder, al asumir ciertos conceptos y ciertos rasgos característicos, todos los miembros de esa secta, de ese particular líder, van a ser igual, de la misma forma. Van a pensar igual, va a seguir los mismos ideales y lo va a seguir ciegamente. Y como ya leí Proverbios 29:12, ¿no? Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y como ya lo dije, también aplica para tanto gobernantes políticos como religiosos, porque los hay demasiados. Coloqué también el ejemplo, Ricardo, que ya que estás ahí, el ejemplo de Jim Jones, que hizo prácticamente suicidar a toda su congregación y toda la congregación lo siguió ciegamente. Este es el problema cognitivo que causa una secta. ¿Cuál es el problema cognitivo? Que todos los servidores van a seguir a esa persona ciegamente. Y esto no es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque el único maestro que tenemos en la Biblia es Jesucristo.
Mucha gente puede alegar y puede decir, no, pues que la Biblia me habla de varios ministerios, que el Señor estableció pastores, maestros, evangelistas, bueno, y está bien. Pero esos son servicios, servicios, son dones que Dios da a una persona para servicio. Porque el Señor mismo se lo dijo a ellos, ¿no? Que solamente uno es vuestro maestro y todos los demás son hermanos. Pero el problema es cuando se trata de jerarquizar un grupo o jerarquizar la iglesia. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la persona va a seguir a esa otra ciegamente. No va a pensar con un propio criterio, no va a pensar de una manera independiente y coherente. Este es el meollo del asunto. Este es el problema de las sectas. Siempre le van a cerrar la persona, el entendimiento de una persona, y esa persona, por más que vea que las cosas no son así, bíblicamente van a pensar exactamente como su líder y es más, a veces van a utilizar las mismas palabras que su líder. Este es el problema que yo he visto muchas veces en las sectas. Por eso que Jesucristo lo dijo, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Ricardo, dime lo que piensas en este aspecto de lo que estoy diciendo. ¿Estás ahí, Ricardo? No te escucho. Sí, sí, estoy aquí. ¿Ves? Perfecto. Dime tu percepción de una secta. ¿Cuál es el carácter de un seguidor de una secta? Acabo de entrar, no llevo mucho lo que estás diciendo, no, el hilo. Llevo el hilo. Ok, perfecto. Lo que vengo diciendo es que el carácter de una persona, cuando está en una secta, ese carácter va a tener similitudes al carácter del líder de la secta. Las mismas características, los mismos patrones de conducta los va a seguir. Y esto es un principio prácticamente bíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Y con esto no quiero decir que lo va a copiar, que a veces es malo tomar actitudes, ¿no? De una persona que te enseña, pero cuando esas actitudes van en contra de los principios bíblicos y aún si esa persona percibe que el líder está mal, pero por encima de esa percepción personal de la persona sigue tomando los mismos patrones de conducta, entonces se puede decir que esa persona no está siguiendo a Cristo, sino que está siguiendo la doctrina y el dogma de un líder. ¿Qué piensas tú? Bueno, ya apagaste el micrófono. Dame un segundo. Apaga el micrófono ahí, que se escuche el eco. Perfecto. Bueno, con referente a ese tema, sí es cierto. Bueno, de todas maneras, en la Biblia salen muchos ejemplos. Por lo menos Pablo dice, sea imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero claro, ya cuando una persona, en este caso, no tiene discernimiento de lo que ese líder esté haciendo, porque obviamente uno tiene que tener discernimiento y saber si el líder está actuando de la manera correcta y está enseñando cosas correctas, y uno puede saber, en este caso, no copiar eso malo. ¿Okay? Porque obviamente uno siempre va a querer imitar, en este caso, si tú tienes un líder que está sobre ti, que te está enseñando y todo eso, tú vas a buscar imitar en lo bueno. Pero hay muchas personas que se ciegan completamente e imitan todo, no importa, no lo confrontan, si están viendo algo malo, simplemente se callan y se dejan llevar por eso mismo que ese líder está haciendo, porque está en este caso enseñándole. Perfecto. Pienso de la misma forma. Mira, hay personas que toman este versículo bíblico de Mateo 10:25. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, he escuchado a muchos líderes, ¿no? No, no es que yo soy el maestro de fulano de tal y él tiene que seguir lo que yo sigo, o sea, tiene que seguir mi ejemplo. Mira, a veces no es malo seguir ejemplos, a veces no es malo. Lo malo es cuando esos ejemplos van en contravía del maestro de maestros, que es Jesucristo. Porque en ciencia cierta, el único maestro es Cristo Jesús, nuestro único maestro. Los demás solamente somos hermanos y servimos los unos a los otros, es un servicio. Cuando una persona se dice que tiene un título de maestro, porque yo debo reconocer que hay exégetas en la Biblia y hay personas que tienen pues más que otro, ¿no? Que enseñar.
Pero lo toman de una manera totalmente literal. Dicen, no, pues que yo soy el maestro de él y él tiene que comportarse como yo. Pero la Biblia dice que él no es su siervo. O sea que este versículo no aplica para otro ser humano. Este versículo se refiere a Cristo porque me habla de siervos. Y al siervo como su Señor. El maestro del Señor es Jesucristo. Y luego en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ese es otro versículo en el que se escudan a ellos, ¿no? Como dando alusión de que una persona puede tener, puede ser maestro de otro, pero a la misma vez puede tener dominio sobre la conciencia de esa persona. O sea que esa persona no va a pensar por sí misma con un propio criterio. Pues yo te conozco a ti, Ricardo. O sea, yo lo que admiro, y no es porque estés presente, sino que tú tienes tu propio criterio. ¿Cómo así? Que tú examinas las cosas y si las cosas no son como las dice el maestro, porque el maestro es Cristo, tú las rechazas. Y esto es un pensamiento bíblico, o sea, esto es un pensamiento de un verdadero cristiano y así tiene que pensar todo cristiano. Porque Pero también, déjame dale. algo allí, lo que estás diciendo, o si quieres apagar el micrófono ahí, bueno, eso lo que estás diciendo es cierto. Sabemos que obviamente nosotros no podemos copiar todo lo de un líder, porque obviamente no es el Señor Jesucristo. O sea, el hombre se equivoca, el hombre se puede equivocar, el hombre puede errar, inclusive en su enseñanza, inclusive en su modo de andar. En cambio, el maestro no, el Señor Jesucristo no. Por eso Él nos manda a ser imitadores de Él y en este caso, ser como lo fue Él, como caminó Él, ya que fue una persona perfecta. Muy diferente a estos líderes que, como tú muy bien estás diciendo, influencian a la gente. Entonces, bueno, tú haces lo que yo digo y si no haces lo que yo digo, bueno, estás mal, pues. Y así no es la cosa. Por eso es muy bueno tener uno el discernimiento de poder examinar y poder ver si esa persona de verdad, que se considera en este caso líder de uno, está haciendo lo correcto en los ojos de Dios. Porque obviamente tenemos que rechazar lo que está mal, lo que está incorrecto. No podemos ser compartícipes de lo que ellos están haciendo. Porque muy bien, como tú mismo estás diciendo, como dice la Biblia, un ciego no puede guiar a otro ciego. Paso para. Perfecto. Esa es una buena respuesta. Mira, a veces imitar no es malo. Es más, es bíblico. Pablo lo dijo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 11:1, ¿no? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo lo dijo a los Corintios, ¿no? Pero, pero miremos el testimonio de Pablo. O sea, Pablo imitaba, primero tenía que imitar a Cristo para que las de Corinto lo pudieran imitar a él. O sea, él tenía, por eso se enfatizó en esas palabras, ¿no? O sea, que imitar no es malo. O sea, en ciencia cierta no es malo siempre y cuando una persona esté viviendo en el mismo carácter y el mismo patrón de Jesucristo. El problema es cuando esa persona no está viviendo principios bíblicos y llega fulano de tal y ve aquel comportamiento que aunque no es bíblico, decide seguirlo ciegamente, ahí está el error. O sea, ahí es donde se entra la diferencia entre una secta o entre un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, o un cristiano seguidor de un hombre. Y ahí es donde se entran los errores prácticamente. Es como Pablo. Pablo era discípulo de Gamaliel. Y como discípulo de este gran fariseo, ¿no? Que era Gamaliel, él no se puso a imitar porque era su maestro. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Pues no, Pablo en ningún momento dijo, imiten a mí como yo imito a Gamaliel. Sino que puso el ejemplo de que teníamos que imitar, ¿no? De Cristo. Pero también Pablo se lo dijo a los filipenses, ¿no? En Filipenses 3:17, ¿no? Se los voy a repetir a los corintios y también a los filipenses, que tenían que ser imitadores de él. Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero tenemos que empezar prácticamente y analizar, ¿no? Cómo era el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo sí trataba de imitar a Cristo en todos los aspectos. O sea, que podemos decir a ciencia cierta de que Pablo vivía la palabra, vivía como Cristo mandaba. Por eso tenía esa autoridad de decirlo, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. ¿Qué piensas tú de eso, Ricardo? Es así, así mismo es. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que imitar a Cristo. O sea, el hombre, en este caso, el hombre de Dios que nos está guiando, siempre y cuando esté imitando al maestro.
a Cristo. Porque, como vuelvo y te digo, pues, nuestro modelo siempre va a ser el Señor Jesucristo, siempre va a ser el Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos aprendiendo de alguien, en este caso que nos está enseñando lo que el Señor Jesucristo enseñó, esa persona tiene que caminar y tiene que enseñar conforme a lo que el Maestro está diciendo. Porque si no, no estaríamos haciendo nada, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Claro, perfecto. No quiero colocar nombres, porque la verdad eso sería ya juzgar. Coloquemos fulano de tal, para no decir nombres, porque esto va a ir para YouTube. Hay ciertas personas que por más que ven comportamientos que ni aún los impíos, ni aún las personas que no conocen a Cristo lo hacen. Hay personas que se dicen ser cristianas que ni aún el mismo impío, ni aún las personas de afuera, seculares, hacen aquellas cosas o dicen aquellas cosas y los vemos que tienen patrones de conducta que son totalmente errados, comenzando de los líderes. Esto prácticamente es como pisotear el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo leí, ¿no? Que si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y cuando yo me refiero a gobernante, me refiero a los líderes de las sectas, como a los líderes también pues de políticos, tanto políticos como religiosos, gobernantes de igual forma. Porque para mí las iglesias seculares a veces no están conformadas por pastores, y yo quiero que todas las personas que escuchen este video lo sepan desde ahora. Yo lo he repetido muchas veces. Los pastores de muchas iglesias que se hacen llamar protestantes o evangélicas, lo que tienen son jerarcas de iglesia que no viven conforme al evangelio. Son jerarcas que solamente quieren que las personas lo sigan a ellos, pero a la misma vez ellos no siguen los pasos y los pies de Jesucristo. Se escudan en textos de que no, como Pablo le dijo a los corintios, a los filipenses, imiten a mí. Entonces ellos prácticamente utilizan la palabra para su propio beneficio y por dinero y por poder. Entonces para mí son jerarcas, son gobernadores. Y si atienden la palabra mentirosa, dice la Biblia que todos, no dice que uno, no dice uno, dice todos serán impíos, todos, no se escapa uno. Y estos son principios bíblicos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de principios bíblicos porque son fundamentales para el evangelio, porque esto aquí no es un rodeo ni un circo, sino que si hay que tomar la Biblia, hay que tomarla de una manera real, algo vivencial, ¿no? Si no, aquí prácticamente estamos en una payasada, y Jesucristo prácticamente no es un payaso, ni esto no es un circo. ¿Qué tienes que tú añadir? Este video no lo quiero hacer tan largo, ¿no? No quiero hacer un video corto, pero conciso y directo. Entonces, dame tu percepción de aquel cristiano que no tiene un criterio propio y que no piensa antes de tomar los dogmas y doctrinas de un líder que es jerarca. Bueno, lo que pienso de ese tipo de personas es que primero son personas de baja autoestima. Esas son características de personas que tienen un bajo autoestima y se sienten como inseguros, quizás sienten inseguros, sienten que no van o piensan que sí puedan tener la razón, pero le dan miedo como hablar o confrontar a esa otra persona, porque quizás la otra persona lo va a denigrar, lo va a humillar. Entonces yo veo que ese tipo de personas es por eso que no lo hacen, no lo confrontan, pues. Tienen miedo al que dirán o al que le van a decir o qué le van a hacer. Entonces sienten como ese miedo al poder confrontar a ese tipo de personas. Bueno, para no decir nombre, precisamente uno de los grupos, bueno, que ya tú sabes quién es, él es así, pues ese muchacho es así, desde que yo lo conozco. Si esa persona, si ese líder cambia de opinión sobre algo, él también cambia, pero porque si tú antes creías como verdad eso que él antes enseñaba, ¿por qué tuviste que esperar que él cambiara para tú cambiar? ¿Por qué no te mantuviste en esa verdad que tú considerabas verdad? Entonces eso se ve claramente que es una persona que no tiene criterio propio. Simplemente son ese tipo, como dice la Biblia, que son llevados como el viento, pues. O sea, si el viento te mueve, te mueve. Si no te mueve, no te mueve. Entonces son ese tipo de personas. Y es muy fuerte uno vivir así porque uno no crece. Primero, no creces espiritualmente, y segundo, eres una persona inconstante, pues, porque ese tipo de personas son personas inconstantes en todos sus caminos. Son personas que no avanzan ni en
En la parte espiritual, menos. En la parte emocional, menos avanza. En la parte inclusive familiar, material, laboral. O sea, son personas que no tienen, no crecen, pues no avanzan. Se quedan así, pues. Si te dicen esto, si te dicen aquello, ahí es que tú lo haces. Pues no son personas así proactivas, pues. Son personas, como te digo, de baja autoestima, pero no tienen criterio propio. Wow, Palabra. eso es perfecto. O sea, lo que estás hablando es totalmente una realidad. La falta de criterio propio es un caso, es un caso extremo de baja autoestima. Por eso es que vemos que las personas que tienen baja autoestima siempre se unen a una secta porque siempre les gusta ser guiados. Siempre les gusta ser guiados. Siempre les gusta tomar el papel de oveja. Una oveja siempre necesita de un pastor. Siempre quiere, siempre, es necesario para una oveja estar al lado de un pastor. Siempre. Pero la Biblia no nos dice que no nos queremos que siempre quedar así en ese estado de tomar leche espiritual, sino que la Biblia, Pablo siempre nos insta, Dios a través de Pablo, a tomar el alimento sólido. Porque dice que la leche espiritual es para los niños, para los que están creciendo. Y en este caso creciendo para salvación. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero cuando una persona no ha alcanzado un nivel de madurez espiritual, o no lo quiere alcanzar, o nunca lo, no digo que nunca lo va a alcanzar, porque nada es imposible para Dios. Pero también depende de la persona, depende de esa persona quitarse ese velo que ciega a ver más allá de los ojos de su líder. Prácticamente, mira, yo voy a colocar el ejemplo de Hechos capítulo 17. Cuando Pablo va a Berea y les predica a estos bereanos la palabra del Señor en el capítulo 11, ya luego cuando los bereanos escucharon la palabra por parte del apóstol Pablo, ellos, dice la Biblia, que ellos escudriñaban cada día en las escrituras, en este caso en el Tanakh, porque no estaba el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos averiguaban en el Tanakh, que es, wow, es mucho más difícil indagar el Tanakh en los tiempos de Pablo, que ahora un cristiano que tiene todas las herramientas, tiene diccionarios Strong, concordancias, tiene como miles de Biblias a la disposición, electrónicas y gratis. En el tiempo de Pablo era mucho más difícil escudriñar las escrituras del Tanakh, de la Tanakh, que ahora para nosotros con tantas herramientas. Pero aún así los bereanos, que no, ellos escudriñaban cada día las escrituras, a ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. O sea que ellos no comieron cuento. Ellos no comieron cuento. Ellos no dijeron, no, ya estamos, Pablo está diciendo toda la verdad, aceptamos todo lo que venga de la boca del apóstol Pablo. No. Los bereanos no le comieron cuento a Pablo. Ellos se escudriñaron la Tanakh. A ver si lo que estaba hablando era un palabreiro o qué era. Entonces, ese es lo importante. Es lo importante, ¿por qué? Porque tenemos que recibir la palabra, exacto, con corazón abierto, pero a la vez tenemos que examinar si esa doctrina viene o no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar así como borregos ciegos siguiendo a cualquiera que se aparezca. Esa es la inestabilidad de esa persona que lo permite de saltar de secta en secta. Cuando yo digo secta, me refiero a esas instituciones que se van a cosas extrabíblicas o cosas que no están en la escritura. Cosas como sexo celestial y bueno, y cuánta cosa más se les ocurra. Pero entonces, eso es lo que impide que una persona vea la realidad prácticamente de las escrituras. Que vea lo que está, que vea más allá de lo que está escrito. Bueno, y yo quisiera pues terminar, bueno, que si quiere nos podemos extender un poquito más, pero a veces la idea central es esta, ¿no? El carácter, ¿cuál es el verdadero carácter de un hijo de Dios para ti, Ricardo, de una persona que, cuál debe de ser el carácter de un cristiano? ¿Cuál debe ser el carácter? O sea, en términos, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, para mí el carácter de un verdadero cristiano es ser una persona íntegra. Eso es lo principal para mí, ser una persona íntegra, ser una persona intachable, que sea correcta, que ame los principios de Dios. Y uno de los principios de Dios importantes que Cristo nos dejó fue amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda nuestra mente y corazón, y eso incluye amar su palabra, pues, amar su verdad, no la mentira. Y lo otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo veo muchas personas que se dicen ser cristianos
y por lo menos están enseñando un evangelio que yo veo que es incorrecto. En estos grupos he visto personas, como vuelvo y te repito, pues, hablando de la misma fuente, pues, lo que estamos a lo que está llegando este tema, que son personas que prácticamente odian a las personas que no creen como ellos. Y eso es algo que Cristo no nos enseñó, porque Cristo nos enseñó a amar a todos. Obviamente, al amar no quiere decir que tú vayas a aceptar su pecado. O sea, si tú ves que está haciendo lo incorrecto, tú no le vas a decir nada. Obviamente nosotros tenemos que tener eso presente. Si tú ves que una persona está haciendo lo incorrecto, tú vas y le predicas. O sea, no rechazando a las personas, porque cómo tú le vas a hablar de la palabra de Dios y del amor de Dios si tú no le hablas, si tú primero no le amas primero. Entonces, para mí, una de las dos cosas es la integridad de la persona, amar la palabra de Dios. Y obviamente si tú ves que están enseñando algo incorrecto, en este caso, si estás en un lugar donde supuestamente tienes unos líderes y tú ves que tus líderes están enseñando algo que va en contra de la palabra, tú deberías, en este caso, examinar si lo que ese líder está diciendo y poder, en este caso, centrarte en lo que es de Dios. Pero no desviarte de lo que Dios ha dictaminado en su palabra, pues, por medio de los apóstoles y del Señor Jesucristo, pues, como principal piedra, pues, como dice la palabra, que Él es la piedra angular. Entonces, para mí es eso, pues, la integridad y obviamente, por lo menos esos temas tan versales, que yo lo veo que atacan mucho lo que es la parte carnal, que por lo menos el sexo celestial, por lo menos eso de la masturbación, de ver pornografía, o sea, que eso lo ve como algo normal. Si digo, no, eso no es correcto, pues. Y eso ataca, en este caso, la moral y obviamente uno deja de ser una persona íntegra. O sea, para mí, ese es el carácter de Cristo, pues, ser una persona íntegra en todos los aspectos. Que ser de una sola pieza, en el sentido de que no va a haber nada que te pueda desviar de ese camino y de ese propósito de lo que Dios enseña en su palabra, que es lo correcto, lo de buen nombre, pues, como quien dice uno. Wow, perfecto, tocaste. Ese es un excelente punto, sí. Wow, impresionante. Temas como eso, ¿no? Esos temas no solamente le vuelan la cabeza a cualquier cristiano, sino hasta los de afuera. ¿Por qué? Porque si una persona de afuera, una persona que no conoce a Cristo, llega a otro y le dice, no, vea, mira, el porno es algo normal y que ellos son actores y que yo no sé qué, y que dé un mal ejemplo, que dé un mal ejemplo y que la persona de afuera se dé cuenta, eso es una piedra de tropiezo. ¿Qué persona, de verdad una persona va a decir, no, pues si son los que están adentro, pues yo me quedo mejor afuera? Incluso decir, ya está un momento el micrófono ahí para, incluso decir que porque una hermana sea soltera, porque es otro, algo que yo cuando yo vi eso, cuando escuché eso, y hasta hace poco lo decían, pues, cuando yo escuché eso, yo me quedé con Bercele, pero eso está incorrecto. Por lo menos al llegar al decir que si tú, por decirte, eres una persona soltera y tú ves a una mujer de la calle soltera, o en el caso que tú conozcas que esa persona sea soltera, o sea, llegarla a codiciar en tu corazón, inclusive, como que dice, hacerte una paja en nombre de ella, porque no, porque ella es soltera y yo lo puedo hacer, y obviamente eso está incorrecto, porque primero y principal esa mujer no es tu esposa. La Biblia dice que si tú miras, el propio Jesucristo, si tú miras a una mujer con deseo, dice que ya has adulterado en tu corazón, es decir, ya has pecado en tu corazón. Primero porque esa persona, no, aunque sea soltera, esa mujer no es esposa tuya, no es mujer tuya, para tú estar codiciando o imaginándotela haciendo cosas. O sea, ya por ese lado ya uno está pecando con la mente. ¿Ves? Entonces esas son cosas que, wow, al tú escucharlas, te das cuenta que están enseñando algo que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Porque eso es codiciar prácticamente lo ajeno, lo que no te pertenece. Y eso es uno es uno de los 10 mandamientos que dice, no codiciarás la mujer ajena, que dice la palabra, ni codiciará los bienes. O sea, es algo que es delicado, pues, en esa parte. Y muchas personas, por lo menos en este caso, los que piensan de esa forma, se están prácticamente condenando si no cambian de mentalidad. A mí lo que más me impresiona es que se escuden con la fe y con la misma Biblia. Mira, que lo digan en el mundo no importa, pues son del mundo, están en la oscuridad. Pero la Biblia dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero una persona que no tiene esa clase de oscuridad, no hay ninguna luz en ella. Porque
La luz que poseemos es por la misma, pues porque Cristo está en nosotros, habita en nosotros, a través de su espíritu. Pero entonces, cuando una persona da esa clase de teología satánica, porque eso no es de Dios, cuando dice que la masturbación, y que no solamente caen ellos, caen los demás que lo siguen, los borregos, porque los que no piensan, los que no tienen criterio van a decir, ah, no, pues si lo hace mi líder, lo hago yo. Wow, entonces no solamente caen ellos, sino que caen los demás también con ellos. El problema... Dime. Así dicen, pues así dicen, porque él lo hace y yo lo hago, pues o sea, son personas y repito, pues son personas de autoestima y que solamente cambian de opinión si su líder cambia de opinión. O sea, que si un día el líder dice, mira, bueno, inclusive pasó, eso lo podemos ver en la historia. Hubo, no sé, creo que fue en China, en un país asiático, un tipo que era algo así como una secta y supuestamente que venían los extraterrestres a llevárselo una noche y todo el mundo, todas las personas que lo seguían estaban en un lugar como en un campo y que hizo el tipo, se envenenaron todos y se murieron todos para el carrizo, porque según el líder así lo dijo. Entonces yo pienso que ese tipo de personas, por lo menos en este caso, de lo que estamos hablando, sí, yo creo que si esa persona llegase a decir, mira, vamos a lanzarnos todo de un quinto piso, vámonos, se lanzan ahí, se van por el despeñadero todito, pues, porque son así, pues, ya tienen como la mente ya, en este caso, yo lo veo así, pues, cauterizada, y aunque tú le hables, le digas, mira esto, pero mira, ¿por qué no tienes criterio propio? Mira, ¿por qué esto? O sea, no te van a escuchar. Se sigan completamente porque están, como quien dice, creídos de que su líder es infalible, porque no se va a equivocar. Y si se equivoca, bueno, ellos lo aceptan y vuelven, como quien dice, si él enseña otra cosa, ellos creen esa otra cosa que ellos están enseñando, pues, aunque ellos creían que lo otro que enseñaba era correcto. O sea, algo que tú te pones a analizar y ver, y yo no, eso no va para el baile, por ninguna parte. Claro, correcto. Mira, es que aún hay siervos. O sea, por ejemplo, Pedro. Pedro era muy respetable, ¿no? En la iglesia de Galacia. Era una persona, pues, tú sabes, el apóstol, ¿no? El grande apóstol. Pero aún Pedro se equivocó. Hizo prácticamente a los de Galacia cometer la hipocresía, ¿no? A retirarse cuando venían los de la circuncisión por parte de Bernabé. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo no se une en el combo, ni en el corillo, ni en el corral. Pablo lo exhorta y lo llama aparte y le dice, venga acá, vea, usted está mal, tiene que corregir ese acto, porque usted tiene que dar ejemplo. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, no se queda callado. Pero cuando una persona no conoce el evangelio, le va a aplaudir y va a decir, oh no, pues si Pedro lo hizo, pues yo también lo hago. Pues Pedro es un apóstol, es una columna. No, pues si Pedro hizo aquello, pues está bien. Pero el carácter de un verdadero hijo de Dios como Pablo, lo cogió y lo jaló la oreja y venga acá, Pedro, ¿usted qué le está pasando? Mire, esto no se hace. Esto es hipocresía. Entonces, ese es el verdadero carácter de un hijo de Dios. Y ahora tocando el tema de las sectas. Algo importante que has dicho, ¿no? Y no solamente esa secta en China. Aquí en Estados Unidos han surgido muchas. La de Jim Jones, como ya lo comenté, ¿no? Que hizo suicidar prácticamente a toda esa gente, ¿no? Eso pasó en la Guayana, en la Guayana, ¿no? Porque él era norteamericano y toda esa secta se la llevó para allá, para las Guayanas francesas. Hizo matar esa mano de gente allá en la Guayana francesa, aunque llegó el FBI, ya se habían suicidado todos, pero porque una persona sigue a otra ciegamente, no lo va a entender. Otra secta que surgió en Estados Unidos, que se llamaba Heaven's Gate. Esta Heaven's Gate también, todas estas personas le lavó el cerebro el líder. ¿Por qué? Porque la gente, sin criterio propio, lo siguió ciegamente. ¿Ya? Lo siguió ciegamente. Por eso es que Jesucristo dijo que Él era el maestro. Dios no digas maestro nadie en la tierra, pero eso tiene un significado grande. Grande, porque el único maestro es Cristo. Lo demás son servicios. O sea, un maestro te puede servir a ti, enseñarte y a guiarte y ya. Como haga de cuenta cuando una persona cuando una persona tiene un tutor, ¿no? Cuando tiene hijos chiquitos y tiene un tutor, él contrata al tutor hasta que el niño camine. Ya, él caminó y usted no va a ver que tiene niñera o tiene tutor hasta viejo. No, él tiene tutor hasta que el niño esté empezando a caminar. Ya cuando camine el niño y tenga cierta edad, ya no necesita niñera. Un niño de 14 años no necesita niñera o de 15. Es lo mismo que pasa en el Evangelio.
Por eso es que se llama servidores, porque son hasta cierto periodo de tiempo. Hasta cierto periodo de tiempo si te sirven a ti enseñarte a darte la leche espiritual. A cualquier persona. Yo también, mira, cuando yo me convertí al Evangelio, pues yo no sabía nada de la Biblia. Tuve una persona que me dio doctrina y me dio las bases fundamentales y me dio aquello. Comencé a leer, ya comencé a gatear, comencé a caminar en el Evangelio y ya no necesito más. Pero hay personas que siempre necesitan de un maestro físico humano. Esas son las personas que hay que tenerles cuidado porque no tienen criterio, como dices tú. Si esa persona se tira de un tercer piso y dice que eso es de Dios, esa persona se tira. O sea, se tira del techo porque el líder dijo que tirarse del techo era de Dios. Entonces esa persona se va a tirar. Entonces ese es el problema, que no es que no sea, no es que sea falta de neuronas. Es que esa persona no ha tenido un criterio propio. O sea, esa persona siempre necesita, siempre va a ser la oveja. Él toma el rol de la oveja. Siempre lo va a tomar. ¿Por qué? Porque nunca estás acostumbrado a ser guiado. Siempre está acostumbrado a ser guiado. Y el líder, mira, y en el aspecto de los líderes, ¿no? Porque hay líderes que son muy astutos y saben eso. Hay líderes que son demasiado astutos. Pero yo te digo una cosa, hay un principio bíblico en ello. El principio bíblico está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y se cumple esa palabra. Usted quiere ver esos líderes que son así, es porque no son rectos. Y la Biblia Dios no puede mentir. Está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Y si Dios lo dice es porque así es. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece. Usted lo va a ver que todos esos líderes que son sectarios, siempre son orgullosos. Podemos ver a este Guillermo Maldonado en la actualidad. Un tipo orgulloso. Hubo un tipo que era peor que Guillermo Maldonado. José de Jesús Miranda, el que hizo tatuar a la gente con los 3-6. Ese tipo es un satánico de aquí a Pekín. Pero la gente, ¿qué hizo? La gente se hizo tatuar en los 3-6. Y supuestamente una iglesia cristiana, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hizo tatuar a la gente con los 3-6 a miles de miembros. ¡Wow! Esto es algo impresionante. Entonces, ahí donde uno está viendo, ¿no? Cuán adoctrinada es la gente. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Una de las sectas masónicas, satánicas por excelencia. ¿Qué pasó? Pues en 1914 todo el mundo vendió sus casas, se suicidaron, o sea, se volvieron ateos. En el 1925 John F. Rutherford comenzó lo mismo que Charles T. Russell, la misma cosa, a profetizar falsamente que el mundo se iba a acabar, que el Armagedón. La gente vendió las casas, la gente prácticamente se aisló de todo, dejó las universidades, porque les dijo a la gente que no pierdan el tiempo en la universidad. ¿Qué hizo la gente? Wow, después del fiasco, dos años después, se suicidaron, se apartaron, se volvieron ateos. En el 75 lo volvió a hacer Frederick Franks con los testigos de Jehová, a profetizar otra vez que el fin se iba a acabar. La misma cosa. Entonces, vemos un patrón de conducta, ¿no? Un patrón de conducta, pero también vemos el carácter del género humano. Que hay seres humanos que son muy susceptibles a ser guiados por otra persona sin pensar y sin criterio propio. Son muy susceptibles al cambio. Son muy susceptibles al no pensar por sí mismos, al no analizar la palabra. Y la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 me dice que escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, escudriñarlo todo, perdón. Y por lógica hay que retener lo bueno y también desechar lo malo, ¿no? Que no está en la Biblia, pero de lógica, no hay que desechar lo que no sea de Dios. Pero la gente no obedece ese concepto, ¿no? La gente solamente absorbe todo como una esponja. Yo les llamo cristianos esponjas. Absorben todo, absolutamente todo, sin discernir nada. Son cristianos esponja. ¿Qué tienes que tú añadir a esto, Ricardo? Bueno, a mí hace más o menos un tiempo me pasó algo con un pastor. Yo me congregaba en una congregación y bueno, en el trabajo había unas personas en el local, pues en el local mío,
Tengo unos trabajadores que ellos pertenecen a esa iglesia. Y bueno, y un día estábamos tocando un tema bíblico y salió el tema del diezmo, pues, el diezmo monetario. Claro, yo estaba allí, bueno, porque nos quedábamos en ese tiempo allí en esa iglesia, pero había cosas que yo no compartía, pues. Lo consideraba, como te repito, algo antibíblico. Por lo menos el tema del diezmo monetario. Ahí enseñaba el tema del diezmo monetario, enseñaba el tema de la inmortalidad del alma, entre otras doctrinas. Y bueno, precisamente ese día en el local tocamos el tema del diezmo monetario. Y yo empecé a hablar de la Biblia, de que el diezmo monetario no es una práctica bíblica, o sea, fue un invento lastimosamente de las iglesias de hoy en día, para poder, en este caso, sacarle el dinero a la gente y poder vivir a cuerpo de rey. Le dije yo. Entonces, no, pero es que eso no es así, que la Biblia habla de Malaquías 3:10 dice que robará el hombre a Dios. Y yo le digo, ajá, pero tú tienes que entender que eso fue un tiempo donde Dios estableció el diezmo bíblico. Y cuando tú lees y entiendes que es el diezmo bíblico siempre fue en alimento, nunca fue en dinero. Y fue establecido para la nación de Israel, no para la iglesia. ¿Ves? La iglesia, lo que Pablo hablaba era de la ofrenda voluntaria, es algo voluntario, ni siquiera es por obligación. O sea, si la persona puede y tiene la capacidad y puede ofrendar, lo puede hacer de manera voluntaria. Y de paso, si no lo hace, o sea, no van a ser condenados si no lo llegasen a hacer. O sea, algo que es voluntario, pues si no fuese voluntario. Y Pablo no dijera que no por obligación. Entonces, el diezmo monetario no es bíblico. Y le expliqué pues la parte histórica, por qué fue que Dios estableció el diezmo, para quiénes fueron, por qué Dios lo hizo de esa forma. Le expliqué que era para los sacerdotes levitas porque ellos no tenían heredad. Dios se lo dio a ellos porque ellos no podían trabajar, el trabajo de ellos era fuerte, porque imagínate tú lo que ellos hacían. Ellos tenían que prepararse todo un año, o sea, sin pecar, para poder presentarse un solo día en el lugar santísimo. O sea, eso era, o sea, prácticamente no podían hacer otra cosa, porque si se ponían a trabajar, ponte tú que en medio del trabajo hicieran algo incorrecto, imagínate, y después para presentarse delante de Dios morían inmediatamente, o sea, no podían, pues, o sea, tenían que centralizarse, eran únicamente en el sacerdocio para presentarse, estar en santidad un año completo para presentarse un solo día, imagínate tú, y muchos no lo lograban, porque inclusive tú veías que dice la Biblia que ellos los amarraban estaban con una campanita y los amarraban, por si ellos morían, sonaba que ellos tenían que jalarlo. O sea, era un trabajo demasiado fuerte. O sea, ellos no podían hacer otra cosa que no fuese dedicarse a eso, para presentarse delante de Dios por los pecados de la nación. Y por eso Dios, como quien dice, en este caso, por ser como quien dice justo con ellos, como ellos estaban así, bueno, que toda la nación de Israel busquen una 10ª parte de todo su cultivo, de su ganado, y se lo den a los levitas, ¿ves? Entonces, y fue algo que eso ya fue abolido, porque nosotros primero nosotros somos israelitas, y segundo ya no estamos bajo la ley, porque entonces si fuese así, como yo les decía a ellos, pues, si fuese así, nosotros tuviésemos que circuncidarnos, tuviésemos que matar a pedrada a los pecadores, tuviésemos que hacer sacrificio de animales, tuviésemos inclusive que apartar a la mujer cuando le vienen sus días. Tú sabes que esa era una ley que tenían que hacerlo a juro. Cuando a la mujer le venía su mensualidad, yo tenía que apartarla durante 7 días. Entonces imagínate tú, entonces quieren agarrar una parte de la ley y los demás no lo quieren agarrar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si tú quieres agarrar una sola cosa y lo demás no, dice que ya te haces transgresor de la ley completa. Entonces, por esa razón es que yo les explicaba que el diezmo bíblico, que era el diezmo de alimentos, fue abolido junto con esa práctica. ¿Ves? Entonces, el diezmo monetario es simplemente un invento. O sea, no, que eso no es así. Bueno, a la final, como no tuviera un argumento, bueno, dejamos ese tema hasta allí. Y bueno, de repente un día yo llego a la iglesia normal y de repente me llama el pastor junto con todos los líderes y me dice, no, que yo quiero hablar con usted, Ricardo, que me contaron que usted estaba diciendo que el diezmo no es bíblico, y usted sabe que eso es bíblico, todo el mundo aquí cree en eso. Entonces yo me pongo a ver, entonces imagínate tú lo que me dice, todos aquí creen en eso, porque yo lo he enseñado y usted no le ha enseñado otra cosa que no sea así. Y fíjate que con ese poco de gente ahí alrededor mío y yo solo, y ni siquiera me dejaron hablar, imagínate tú. Wow. Ni siquiera me dejaron hablar. Yo quería hablar, defenderme, pues, y no me dejó hablar. Entonces, a la final, bueno, yo igualito le dije sus cosas y le dije, no, eso no es bíblico.
no es bíblico porque la Biblia nunca habla de un diezmo monetario. La Biblia siempre hablaba del diezmo que era en alimentos. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Eso ya fue abolido. Entonces, ¿por qué no? Sí, yo le dije, porque tú no estás circuncidado. ¿Tú estás circuncidado? No, entonces porque no estoy circuncida. Tú cuando le viene a tu esposa la cuestión, tú la apartas, ¿no? Entonces, si quieres agarrar una cosa de la ley y lo demás no lo quieres aplicar. Entonces, eso te hace transgresor de la ley. Entonces, eso fue, no, te diré, coño, al final, bueno, me salí de ese lugar. Y bueno, a los meses me llama ese hombre pidiéndome perdón por lo que había pasado, que tenía razón. Entonces, o sea, pero nunca cambió su mentalidad, es decir, seguía enseñando lo mismo a la gente. Y la gente no se seguía tragando el cuento. Y como volvemos a lo mismo, pues son personas, lastimosamente, eso es lo que hace un líder que está en este caso con personas, o sea, le siembra tanto eso y es casi como ellos dicen, y es así que las personas se lo creen, como no escudriñan la Biblia, no escudriñan, como lo pasó con esos hermanos que habla Pablo, pues que estos hermanos de Berea fueron muy inteligentes en este caso y ellos investigaron si para ver lo que Pablo decía estaba acorde a la palabra. Entonces, lastimosamente, las personas, yo creo que el 90%, el 95, 98% de las personas solamente se quedan con lo que le dice su pastor o que le dice su líder y no escudriñan la Biblia, no se meten a ver si de verdad lo que ese hombre está diciendo es correcto y es a la luz de la Biblia. ¿Ves? Por eso mismo, pues, son personas que tienen la mente, en este caso, como cauterizada, pues. Hay unos que sí lo hacen, investigan y bueno, salen, pues, y no se tragan los cuentos. Pero hay otros, como en el caso de estas personas que estamos hablando, que son de baja autoestima y no cambian de opinión si su líder no cambia de opinión. Se quedan únicamente con lo que el líder le está diciendo. No paso palabra. Es que hay otro principio, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ese es un principio bíblico. Una persona, cuando es de verdad de Dios, las palabras de Dios oye. Pues Jesús lo dijo a los fariseos. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois. Aparentan, porque un fariseo aparentaba como el Papa de Roma. Aparentaba una santidad y una justicia y aparentaba de todo. Pero por eso se los dijo en su cara, se los dijo. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, tú quieres saber cuando un pastor está predicando por amor, toca el tema del diezmo. Inmediatamente se va a cambiar de colores. ¿Por qué? Porque le estás tocando el talón de Aquiles. Le estás tocando el dinero y eso, los pastores asalariados, él no digo todos, porque yo no generalizo, pero la gran mayoría saben que el diezmo no es bíblico y aún así lo predican, pero lo saben. Por dentro lo saben, ellos saben. Yo he hablado con uno, mejor dicho, yo cada vez que voy por una iglesia, yo lo primero que le digo es eso. Yo voy al meollo del asunto y a la raíz. Yo lo llamo, ya me han echado de 5. Y yo los llamo, yo le digo, mire, primero me congrego y me hago amigo de ellos, ¿no? Pues tampoco llego así de una, vea, esto es malo, ¿no? Yo me congrego porque la Biblia no me prohíbe a mí ir donde sea. Jesucristo iba a las sinagogas y Pablo iba a las sinagogas y allí les debatía, dice la Biblia. Jesús también iba a las sinagogas, pero Jesús no se unía al corillo de lo que decían ellos, ni lo que... Porque Jesús les dijo a los discípulos, todo lo que os digan los fariseos, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis como ellos hacen porque predican y no lo ponen por obra. O sea que uno puede ir donde sea, menos una secta, ¿no? Por supuesto, pero una de esas iglesias seculares o evangelocas, bueno, lo que sea, yo me meto, listo, me quedo un tiempito ahí, yo con mi familia, porque hay cosas buenas, ¿no? Tampoco todo es malo. Pero eso sí, yo voy con ¿la intención de qué? De que si analizar quién es quién. ¿Por qué? Porque como dice el que de Dios las palabras de Dios oye. Entonces yo le digo a ella, mira, así como lo hiciste tú, que eso es bueno, mira. Y yo les digo a ellos, vea, ¿usted por qué no predica gratis? Predique gratis. El diezmo no es bíblico. Y si se ponen de muy malaquías y de muy de lo que sea, solamente les callo la boca con Efesios 1:3, que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ninguna maldición toca a un cristiano. O sea que no saque la excusa de malaquías de la maldición. Tampoco saque la excusa de las ventanas de los cielos porque ya somos bendecidos.
No saque la... ¿Qué tiene excusas? ¿Qué no tiene excusas por donde le vaya? Ni de Génesis 14, ni de Génesis 28 con Jacob, ni de Génesis 14 con Abraham. No tiene excusas absolutamente de nada. Porque hay unos que más allá de la ley se van a al pacto con Abraham. Dicen, no, que Abraham fue antes de la ley y pues que el diezmo es bíblico porque fue antes de la ley. Hay unos que me han salido con esa babosada. Yo le digo, no, pues, si usted quiere vivir el diezmo como lo vio Abraham a Melquisedec, pues vaya y derrote a 5 naciones como lo hizo Abraham. Vaya, agarre el botín porque no era el dinero propio de Abraham, es un botín de guerra. Agarra ese botín de guerra cuando usted guerre con otras naciones y vaya y dé un diezmo una sola vez en su vida, no al pastor. O sea, no a Claro, usted. Yo. y para agregar algo a eso, porque también me han salido con esos temas, por lo menos los defensores del diezmo, no, que el diezmo es antes de Abraham, porque Abraham dio el diezmo a Melquisedec y también Jacob dio el diezmo. Entonces cuando yo le pongo a leer, vamos a leer el contexto de ese pasaje, y cuando yo pongo a leer el contexto de ese pasaje, ellos mismos se ponen la soga al cuello, porque podemos ver que en esos pasajes ellos lo hicieron voluntariamente. O sea, no vendría siendo un diezmo como tal obligatorio, como lo hizo Dios en la ley, sino que vendría siendo como una ofrenda voluntaria. O sea, algo voluntario que le salió de su corazón, decir, bueno, Señor, por lo menos lo que te lo dijo Jacob, Señor, porque si tú me bendices y me acompañas y todo eso, yo prometo darte la 10ª parte de todo lo que tengas. O sea, es algo que ellos hicieron, no fue porque Dios se lo haya obligado. ¿Entiendes? Mira, lo tienes que hacer porque si no lo haces, yo te voy a maldecir y eres condenado. No, fue algo que a ellos les nació. O sea, algo voluntario, ¿entiendes? Entonces, ellos mismos se lanzan la soga al cuello y con Abraham también fue igual, pero fue algo voluntario lo que hizo Abraham, no fue algo obligado. Yo a estas personas les digo, mira, usted no sabía que el diezmo en la iglesia, ¿no? En la gracia, el diezmo en la gracia, monetario en la gracia, es más católico que el Papa. Porque si la persona no sabe un poquito de historia, o hay unos que no saben ni siquiera de eso, que eso a finales del siglo X, en un concilio ecuménico en el sur de Francia, de la Iglesia Católica Romana, establecieron el diezmo en la iglesia. Antes de eso, nadie lo predicaba. Ninguno de los que llaman padres de la iglesia o padres apostólicos o padres apologetas de la iglesia del segundo siglo, perdón, hasta el siglo X, nadie enseñó sobre el diezmo, nadie, excepto por ese concilio ecuménico en el sur de Francia. De ahí es que surgió el diezmo, de la ideología del diezmo en la gracia. Pero antes no se vivía eso, antes no se ni se mencionaba eso. Pero estos pastores después del siglo XVIII cogieron eso. ¿Por qué? Porque eso da dinero. Eso es dinero, eso da. Y hay personas en este momento que abren una iglesia como abrir una panadería. Pero no lo hacen por amor. O sea, es que si lo hicieran por amor, me diría, bueno, no lo hacen porque es un trabajo remunerado, es el trabajo más fácil. ¿Qué trabajo más fácil existe? Predicar un domingo 1 hora y ganarse un sueldo por predicar 1 hora un domingo y colocar a los demás borregos a predicar, porque ellos hacen culto de damas y culto de caballero y culto hasta los perros predican. Colocan a predicar a todo mundo en esa iglesia y el pastor predica 1 vez por semana, un domingo, y dice que no, el obrero es digno de su salario. Me han salido a mí con esas de Romanos. Yo decía, ¿cómo así? Si el salario de lo que está hablando, el salario en Romanos se refiere al alimento. Eso no se refiere a ganarse un dinero y mucho menos en un diezmo que es antibíblico. Un diezmo, el diezmo de los 613 mandamientos de Moisés. Yo no, así como dices tú, si va a guardar ese mandamiento, esa parte de la ley, pues guarde los 613. Y guarda también el mandamiento de defecar en la arena y cubrirlo con tierra, porque eso es un mandamiento de los 613 de la Torá. Entonces, si usted me va a decir que el diezmo monetario en la gracia está vigente, pues tiene que guardar toda la ley, si no se hace transgresor, porque eso es lo que dices tú, tienes razón. Se hace transgresor de toda, no de una, toda la ley. O sea que, y además, yo a la persona le digo, mira, el testador es Jesucristo. Y David dice que cuando hay muerte del testador ya existe un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, no tenemos nada que ver ni con el pacto de Noé. Ni el Noé, ni el pacto que Dios hizo con Abraham de la circuncisión, ni el pacto que Dios hizo con Moisés. No, es un nuevo pacto. Porque el testador fue Cristo y Él fue el que murió por nosotros. Y si hay muerte del testador existe un nuevo pacto. Y este nuevo pacto en la gracia no existe el tal concepto
del diezmo. Y el salario que usted está refiriendo, Jesucristo antes lo explicó en los evangelios. No, que cuando dijo, y cuando entren en casa, cuando vayan a predicar a otra parte, y cuando entren en casa, comed todos los que os pongan por delante, porque el obrero es digno de su salario. Ese era el contexto de lo que está hablando Pablo en Romanos. Que el obrero es digno de su salario y no pondrá voz al buey que trilla. Pero es que ellos lo toman de una manera, ellos lo relacionan con el diezmo y no sé ni cómo. Mira, es que yo me quedo hasta asombrado. ¿Por qué? Porque esto es una blasfemia. O sea, están mintiendo. O sea, le mienten a la gente y engañan a la gente. Y como ya dije, un ciego no puede quedar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. Claro, y Ambos. también Dime. ellos también se agarran de cuando Cristo dijo, que habló, dice, ustedes diezman de la menta, el comino y el eneldo. Entonces dice, no dejen de hacer a uno sin dejar de hacer lo otro. Y resulta que Cristo todavía estaba bajo la ley, o sea, Cristo todavía ni siquiera había muerto y resucitado. Entonces, porque obviamente todavía en ese tiempo se seguían practicando todas las cosas de la ley. O sea, se seguía matando a pedradas, sacrificios, circuncisión. O sea, todavía se sigue practicando la ley. Entonces, o sea, son cosas que cuando tú te pones cuando ellos sacan esos argumentos y no entienden el contexto, no te leen el contexto, no saben diferenciar entre los tiempos, te das cuenta que son personas que simplemente están hablando lo que le dicen sus líderes. Eso es todo. O sea, los engaños ellos mismos se lo están creyendo y aprendieron a sacar los pasajes fuera de contexto, sin poder entenderlo, el contexto en el que se estaba diciendo. Yo por eso digo que mira, yo he escuchado a pastores de iglesias protestantes o evangélicas. Mira, no todo es malo, pero son una secta. Mira, a veces se vuelven sectarios, sin ellos saberlo. Ellos hablan de los testigos de Jehová, de los mormones, y bueno, y hablan de cuántas sectas, y no incluyen la de ellos. Pero uno analizando, a veces ellos ya tienen el concepto de secta aplica a ellos también. ¿Por qué? Porque ya adoctrinan a sus miembros a pensar las mismas cosas antibíblicas que creen ellos. Ese es el problema. O sea, aunque ellos no lo digan abiertamente que están en una secta, pero lamentablemente lo están. ¿Por qué? Porque ya los miembros tienen, como dices tú, cauterizada la conciencia de los sentidos. Ya no piensan por sí mismos o analizan. Están siendo siempre bebés espirituales que siempre están comiendo la misma leche y nunca crecen para salvación porque no les conviene. A ellos no les conviene que un miembro de la iglesia estudie la palabra por sí mismo y comience a analizar, comience a pensar, comience a razonar. A ellos no les conviene. Por eso es que le dicen a la gente, mira, y esto es algo de hipocresía que yo he visto a nivel impresionante. Le dicen a los miembros, vea, no vaya a tal iglesia. Mira, y la iglesia queda como a 3 cuadras. La otra iglesia, asisten a una congregación. Y la otra puede quedar a la vuelta de la esquina, como a 3 cuadras. Y le dicen a los miembros, vea, no vaya a tal iglesia, porque usted pertenece a esta. A esta es su iglesia. No vaya a tal a la iglesia de aquí a 2 cuadras, porque no. Usted pertenece a esta. Dios lo puso aquí. Te digo, wow. O sea que Dios está enclaustrado, pues, enclaustrado en esas 4 paredes que ellos le llaman templo, mal llamado templo, porque ese término es pagano. Eso de llamarle templo en el lugar donde se congregan, eso es del diablo, prácticamente. Eso. Lo que pasa es que no les conviene. Lo que pasa es que no les conviene, Mauricio, porque obviamente si se le van los hermanos, se quedan sin la pasta, ¿ves? Por eso es. Porque no hay que menos miembros, mientras menos miembros, menos dinero tienen. Y como esos son pastores asalariados, son personas que o sea, que ellos viven es de eso, o sea, de lo que la gente le dé, y no trabajan, solamente se dedican supuestamente a la obra de Dios, entre comillas. Entonces, lógico, o sea, tienen que tratar de mantener a su grey allí, a sus ovejas y sacarle toda la lana que pueden, ¿entiendes? Sí. Porque no les conviene. Totalmente de acuerdo. O sea, pues que le tienen temor. Por eso le tienen temor, porque de pronto el pastor a las 3 cuadras, ese pastor va a predicar mucho más lindo que ellos. No, pues que si este miembro se va para aquí a la iglesia que queda en 3 cuadras, se me va a ir. Se va a perder, como dices tú, la lanita, ¿no? Va a perder la platica, ¿no? Pues se me va a ir porque el pastor de allá predica más bonito.
o tienen un grupo de alabanza que toca más lindo. Bueno, es que mira, puedo te digo que se vuelven sectarios sin ellos saberlo. Sí, claro. Y otra cosita que quería añadir, esos son tipos de pastores que no le importa la vida de la persona, las vidas de las personas, porque obviamente si somos iglesia de Dios, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, nosotros no tiene que importar el dinero, o sea, no tiene que importar la vida de las personas, que las personas sean edificadas, puedan ser edificadas en todos los ámbitos, pues, tanto familiar, espiritual, e inclusive hasta económica, pues, porque hay personas que llegan en esos lugares pobres, o sea, que no tienen un medio partido por la mitad, ni siquiera tienen como qué comer. O sea, yo pienso que la iglesia de Cristo tiene que ser solución para la gente, ¿ves? Para la gente que está afuera. ¿Ves? No solamente una ayuda espiritual, una palabra, sino también ayudarlos en todos los ámbitos. ¿Ves? Entonces, ¿qué he visto yo en esas iglesias? Todo es dinero, todo es, mira, que te predican, siempre te lanzan el diezmo por delante. Tienen que diezmar porque se lo están robando a Dios. Y de paso hay personas que no tienen dinero, que son personas que están pasando necesidad, personas que están pasando por problemas quizás matrimoniales, familiares, en todos los problemas que tú te puedes imaginar. Y esas personas están buscando una ayuda. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que primero que te lanzan? El diezmo, el diezmo. Y no ayudan a esas personas. O sea, a esas personas les importa prácticamente un pepino. O sea, solamente les importa el dinero, pues no les importa la vida de esas personas. Entonces eso es lo más doloroso. Y por eso es que hoy en día tú te pones a ver cómo ha crecido la gente atea, cómo ha crecido la gente que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de iglesia, porque han visto que se mueven puras locuras, estafas. O sea, es por eso mismo, porque lastimosamente se ha blasfemado, como dice ahí el apóstol Pablo, voy a decir, lo voy a leer, perdón, el apóstol Pedro, voy a leer esa parte. Que de verdad que esa palabra, cuando yo la leo siempre me recuerdo de eso, pues, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a buscarla aquí rapidito, creo que es segunda de Pedro 3:2, no recuerdo ya. Es cuando habla que se levantarán falsos profetas y falsos maestros oye, y harán mercadería con ustedes. ¿Sabes cuál es? Ya vamos a buscarla aquí ya. O sea, es primera de Pedro. Segunda de Pedro 2:3. Déjame leerla aquí. Ya lo voy a leer aquí. Porque esto es un tema muy importante. Y por eso es que estamos viendo hoy en día. Por eso es que yo digo que Cristo todavía no va a venir. Porque todavía la iglesia de Cristo está muy niña. Está muy niña en todos los ámbitos. Segunda de Pedro 2. Dice así, dice. Voy a leer la traducción del lenguaje actual porque me gusta mucho esa versión como la traduce. Dice así, mira. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrán quienes se crean maestros y profetas enviados por Dios sin serlo. Dice, ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirá que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo y mucha gente vivirá como estos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje, y por culpa de ellos, mira lo que dice aquí, y por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Y estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Fíjate que eso es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, la iglesia de Cristo, en vez de ser una solución para las personas, ¿verdad? Porque eso, yo digo que esa es la función de la iglesia hoy, que debería ser la iglesia hoy en día. O sea, preparar gente, o sea, familias para Dios, ¿ves? Para que sigan el mismo camino que Dios llevó, que Cristo llevó. ¿Ves? Familias restauradas, que tú puedas, que un matrimonio destruido llegue a una iglesia y tú puedas hacer la ayuda y la restauración para ese matrimonio. Que tú puedas hacer esa ayuda o esa restauración, en este caso, para un drogadicto, para una... ¿Ves? Entonces, ¿qué ves tú? Llegan esas personas, medio le hablan allí, medio le dicen algo, y después da el dinero, y no se preocupan por la vida de esas personas. Que es lo que Cristo hizo, ¿ves? Ser iglesia, pues, ser iglesia como tal. ¿Y qué pasó? Mucha gente se decepcionaron, se fueron otra vez al mundo, y que muchos se hicieron ateos, volvieron otra vez al mundo perverso que estaba, y que hablan mal de los que supuestamente, entre comillas, se dicen ser cristianos, ¿ves?
Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Paso palabra ahí. Importante el texto que has leído. Wow, totalmente de acuerdo. La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor retribución. El problema es cuando la persona se hace maestro o obispo y no vive prácticamente lo que predica y como dice ese pasaje de Pedro, porque en la Reina Valera lo pone por causa de aquellos el evangelio será blasfemado, ¿no? Y lo mismo, esa versión me gusta también bastante, esa versión que has leído. ¿Por qué? Porque hace que las demás personas de afuera tengan la imagen del evangelio como una basura, como si nosotros estuviéramos siguiendo a un Dios muerto, a un Dios, a una religión vana, ¿ya? Pero por causa de aquellos, por causa de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos obispos. Mira, a mí cuando yo leo la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, yo te lo voy a leer también, 3, los requisitos de los obispos, ¿no? No dice irreprensible, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Yo que apenas estoy empezando. Dice prudente, sobrio, decoroso, hospedador. Pero cuando yo veo estos personajes que son totalmente lo contrario, dice reprensible, pero ellos son totalmente reprensibles por su conducta, su manera de hablar. ¿Sí me entiendes? Dice marido de una sola mujer, que es que a veces los que están enseñando tienen que dar ejemplo en su vida, en su casa. ¿Por qué? Porque una persona soltera va a predicar lo que está predicando ese personaje por ahí, que la masturbación, que el sexo celestial, que el porno. ¿Por qué? Porque no tiene una vivencia. Aunque él diga que no es obispo, pero la palabra obispo eh, o presbítero, ¿no? Presbiteros o episcopus, ya tiene una connotación, ¿no? Que es un guía, es una palabra, una persona que es un guía para las demás personas que están al lado, ¿no? A su lado. Ellos piensan que no están cumpliendo una función de obispo, ¿no? Aunque yo no los considero obispos, ni pastores, ni guías, ni líderes, ni nada. Sino que ellos están asumiendo ese rol, asumiendo ese papel, pero sin cumplir los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Y dice que no tiene que ser amable, apacible, no avaro, no dado al vino, no pendenciero, que gobierne bien su casa. Entonces, cuando nosotros vemos los requisitos de las personas que tienen que ser líderes, ¿no? En esas iglesias seculares, ¿no? Vemos totalmente lo contrario. Son personas arrogantes, orgullosas, pretenciosas, pero lo peor es que son ávaros. Usted los va a ver. Ávaros es aquella persona que tiene un amor al dinero. Mira, pues te dije que si usted quiere ver a un predicador que predique la verdad y por amor, toque del tema del diezmo y verá que usted lo va a ver, usted va a ver el lobo que va a sacar por dentro. A mí es un tipo que parecía y que hablaba como borrego y hablaba como oveja. Cuando le toca el tema del diezmo, ese tipo casi pelea. Wow, me trató mal, me trató que me echó a mí no me importa, a mí no me da porque yo le dije en su cara y lo que más le ofendió es que lo dije delante de sus supuestos ancianos que tenía ahí, sus lacayos. Y los lacayos, una de las cosas que me causó más risa es que los lacayos pelearon más que el propio pastor. O sea, la ceguera llega hasta el extremo que los lacayos se ofendieron más que el pastor. Decía, pero ¿cómo puede ser? Si este tipo le sirve al pastor gratis, él hace todo el trabajo, le limpia la silla, le limpia el carro, le limpia de todo. Se lo hace todo gratis y aparte de eso le da diezmo. O sea, wow, es que la ceguera es impresionante. La ceguera llega hasta un extremo que la gente se le embotan los sentidos. Le lava el carro, le limpia las sillas, le quita los zapatos después de predicar. Y aparte de eso le da diezmo. No, eso es un perfecto borrego. Entonces yo digo, no, yo me quedo impresionado, la verdad. Pero por eso es que la persona tiene la responsabilidad de leer la palabra. Leer la palabra y asimilar, o sea, escudriñar. La Biblia no me manda a mí a leer la Biblia, me manda a escudriñar la Biblia. Escudriñar es profundizar. Y tenemos las herramientas necesarias para profundizar en la palabra de Dios. No tenemos excusa. La Biblia dice que nadie tiene excusa. Es que ninguna persona tiene excusa.
La única es que personas que dicen que son brutas, pero no lo son, los que tienen síndrome de Down, pero es que a veces resultan hasta más inteligentes que hasta estos mismos miembros que están de borregos, que supuestamente tienen sus cinco sentidos y su uso de razón, son más conscientes ellos que los otros mismos. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Perdón, Ricardo, porque es que es impresionante. Es impresionante hasta dónde llega la hipocresía de estos líderes, ¿no? Estos líderes que yo, como te digo, muchas veces ellos saben la verdad del diezmo, ellos lo saben, muchas veces lo saben, pero pues que dice la Biblia que recibirán mayor retribución. ¿Por qué? Porque no saberlo, pues, por ignorante, pues tiene su paga, ¿no? Por ignorante. Pero al saberlo, ya es hipocresía. Hipocresía porque se están tratando de engañar al ser humano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Bueno, y ya mira, llevamos 1 hora y 10 minutos. Se nos fue el tiempo, pero esta charla estuvo muy buena. Vamos a hacer más charlas como esta, Ricardo. A mí me gusta hacer charlas así de esta forma porque no solamente se da un mensaje de exhortación, sino que también se enseña a la persona, ¿no? A veces no todo es debate, a veces es bueno tener charlas y en medio de las charlas dar una enseñanza, ¿no? Enseñar a la persona a través de testimonios, palabra de Dios, historia, hermenéutica, bueno, como lo que le quiera a la persona meter. Pero me gozo mucho, Ricardo, que hayas participado en esta charla. Este video va a ir a YouTube. He hablado con Ricardo Morales, él es de Venezuela y es una persona que tiene testimonio de ser un hijo de Dios. Y por eso me gozo de tenerlo en este canal de YouTube. Y yo voy a dejar a Ricardo para que él dé unas palabras de despedida. Dale, Ricardo. Bueno, la conclusión de todo esto, para todos los que estén viendo esta charla, es esa, pues, tener criterio propio y poder discernir entre lo bueno y lo malo, o sea, no quedarse, por lo menos las personas que se están congregando en congregaciones, no quedarse con lo que el pastor diga, con lo que los líderes digan, sino escudriñar la Biblia y ver si lo que ese hombre está diciendo está correcto. Y si tú ves que está enseñando cosas muy, muy tremendas, doctrinas muy tremendas, o sea, que obviamente afecten a la salvación, y huir de esos lugares, porque Dios no nos quiere en esos lugares donde se está enseñando una mentira, ¿ves? Donde se está enseñando una mentira, porque si no te estás haciendo compartícipe, pues si tú estás sabiendo, tú descubres que lo que está haciendo ese hombre es malvado y tú continúas en ese lugar o escuchando esa voz, o sea, te estás haciendo compartícipe de ese hombre, te estás haciendo compartícipe en este caso de su pecado. Entonces, ¿qué es la recomendación? ¿Qué es lo que yo recomiendo a todos? Que si están bajando por esa situación y saben que lo que ese hombre está enseñando va en contra de la palabra de Dios y son cosas que afectan a la salvación, es mejor huir de esos lugares. Ese es mi consejo y mi reflexión en este caso para todos los que estén escuchando este video. Perfecto, perfecto. Buen mensaje ese que has dado. Porque mira, es que la Biblia es clara. Efesios 5:11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eh, lo mejor es cuando un pastor ya se está pasando de la raya, o ya está pasando ya el disco, ¿no? Si esa persona tú la exhortas y no cambia, y está haciendo distorsionar al pueblo de Dios más de lo que está, lo mejor es salir de ahí y dejarse guiar por el Señor. Yo a otra persona le digo, congréguese donde sea, porque usted puede ir donde quiera. La persona puede ir a yo le llamo, a las iglesias le llamo sinagogas. Usted puede ir a cualquier sinagoga de esas. Yo le digo a la gente, pues vaya a cualquier de esas sinagogas, cualquier de esas iglesias. Pero cuando usted vaya con un espíritu y una mente libre. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a que lo adoctrinen. Usted va a ir es a analizar, a escudriñar, a tomar lo que es bueno y a desechar lo que es malo. O sea, usted lo que va a ir es a analizar. Y cuando una persona habla pendejadas, ¿no? O profecías, y porque es que ahora en día hay una mano de... Bueno, eso es para otro tema, ¿no? Ya estoy en la despedida. Pero estos temas me encienden, me gustan, porque me inspiran a hablar mucho más, ¿no? Pero cuando usted ve una de esas iglesias que profetizan por todo y le ponen la mano y profeta y ya por aquí, es una mano de... Porque ese es el don más fácil de imitar para estos ladrones. ¿Qué se requiere para ser profeta? Nada, no ser la palabrería ahí vana, las mentiras. Mentira es fácil, o sea, palabrería vana es fácil. Es el don más fácil de imitar, la profecía.
Es más fácil, pero es que todos los pastores pues, y esos falsos profetas que se han surgido ahora, pues que pues, una marranada de falsos profetas. Le ponen la mano a todo el mundo y así dice el Señor. Pues él, no, pues qué fácil. El don más fácil de imitar. Por eso es que estos ladrones han optado por ese don, ¿no? Ese entre comillas don, imitar ese don para engañar a los incautos. Pero el que es entendido, la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora. Entonces, hay que ser entendido en la palabra de Dios. Hay que analizar las palabras de lo que de cualquier persona que se crea maestro. Gracias Ricardo Morales, me gozo haber tenido esta charla. De nuevo digo, va a haber otras más y espero que más personas participen, ¿no? Con un espíritu también pues libre, ¿no? Nosotros aprendemos los unos de los otros. Hoy hemos aprendido bastante de nuestro hermano Ricardo Morales. Y bueno, la gracia del Señor Jesucristo esté con todas las personas que están escuchando, ¿no? Gracia y paz. Como yo siempre digo, esta es la salutación bíblica. Gracia y paz a todos los cristianos y Dios les bendiga a los que no son cristianos. Esta es la verdadera salutación bíblica. O sea, lo que se debe decir. La gente a veces dice Dios te bendiga, pero a los cristianos. No, a los cristianos no se les dice Dios te bendiga. El Dios te bendiga es para los que no conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, que gracia y paz para ellos. Bueno, Ricardo, qué bien. Aquí termino esta transmisión y hasta una próxima.